el tema que le hemos puesto por nombre, ¿por qué tienen miedo? Ese es el primer tema, ¿por qué tienen miedo? ¿Verdad? Así es de que espero que vayamos allí en sintonía, abran su Biblia, su Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, en los versos del 35 al 41. Muy bien. El tema es, ¿por qué tienes miedo? Ese es el tema principal de este día. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iba llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Estimados hermanos, estamos en una situación donde cada uno de nosotros nos identificamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos identificamos con este pasaje bíblico que nos presenta este tema. Podemos comenzar diciendo el primer elemento. Jesús le dijo: vamos a la otra orilla, remar a la otra orilla, pasemos, crucemos. Él quería llegar a la otra orilla. Jesús nos dice a cada uno de nosotros: tenemos que llegar a la otra orilla, que es el cielo. Tienes que llegar remando, tienes que subirte en la barca de Cristo para llegar al cielo, no en otra barca. Curiosamente, San Marcos ahora nos dice que iba la barca donde iba Cristo y sus discípulos, y iban otras dos barcas más. Pero él iba en una barca. Veamos ese punto como primer elemento. Porque es necesario saber cuántas sectas van rumbo a Cristo. Hemos dicho más de 70,000. Imaginémonos, más de 70,000. Pero Cristo iba en una barca en la que iban los apóstoles. Y esa es la que nosotros como católicos decimos, aseguramos que nuestra barca, nuestra iglesia, es en la que va Cristo, conduciéndola, guiándola. Elemento número 2. Parecía que Jesús iba dormido. Parecía que no le interesaba lo que les iba pasando, lo que le iba sucediendo a sus apóstoles. Ellos iban afligidos, ya un poco decepcionados, ya un poco, hermanos, frustrados, porque de repente se forma, dice la Sagrada Escritura, un fuerte viento. Y el fuerte viento hizo que las olas comenzaran a crecer y se iban estrellando en la barca. Al estrellarse las olas en la barca, agua caía dentro de la barca. Y ese es un problema cuando un barco, cuando una lancha, nosotros que tenemos un poco de experiencia en la pesca, hemos sido pescadores, hemos pescado en el mar, uno sabe, hermano, que en invierno no cualquiera le gusta pescar, porque es más complicado, es más difícil el tipo de pesca. La marea crece, las olas crecen, las marejadas crecen. Imagínate tú
un viento, un huracán, chubasco, como le llamamos nosotros, se formó. Y el objetivo era destruir, llenar de agua la barca para que se hundiera. Cuando comenzaron a remar, cuando salieron de esa orilla, no llevaban esos problemas, no se veían esos problemas. Pero en el transcurso del tiempo, en el proceso de remar, se dio eso. Así pasa en la vida cotidiana, en la vida nuestra. Cuando comenzamos a perseverar nosotros, todos los días, alegría, felicidad, todo, amén, gloria a Dios. Todo precioso, todo bonito. El problema es cuando ya tenemos ya unos años de perseverar, comienza el enemigo a querernos poner trampa, a querer saturar nuestra barca, a querer bloquear, hundir nuestra barca de nuestra fe, la barca de nuestro ánimo, nuestra alegría, nuestra confianza, nuestra obediencia hacia Dios, y comenzamos muchas veces a flaquear, a tal grado que los mismos discípulos del Señor comenzaron también a dudar. Vea qué cuestionamiento ese, ¿verdad? Qué tremendo. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Vea, lo despertaron. Otro elemento que también hay que rescatar nosotros. Eso le decimos al Señor cuando estamos en oración y tenemos problemas, ¿verdad? ¿O no? Maestro, sálvame que perezco. Como en otra oportunidad, otro pasaje bíblico, el apóstol Pedro le clama, le grita, le suplica a nuestro Señor. ¿Cuántas veces, hermano, es necesario gritarle al Señor, llorarle, suplicarle en oración que no nos abandone? Que cuando parezca que ya no hay salida en nuestro problema, cuando parece de que los ánimos, la fe, del 100% que la teníamos, al 0%, a la decepción total, a la frustración, hasta incluso llegar a decir, yo ya no sigo perseverando, yo ya no vuelvo a la iglesia, yo ya no vuelvo a una santa misa, yo ya no voy a acudir a la pequeña comunidad, yo no acudo a mi asamblea. ¿Y por qué? Muchos problemas. A veces el problema, hermano, no hemos sabido descubrir y entender que los problemas en la perseverancia son, vamos a decir así, normal. Normal, ¿por qué? De alguna manera, me va a decir usted. Porque San Pablo dice que es necesario que sea probada nuestra fe para ver si nosotros tenemos una fe convincente, segura, una fe intachable, una fe real hacia nuestro Dios. Es decir, que no solamente le voy a servir, le voy a alabar, le voy a glorificar, voy a predicar su palabra en las buenas, sino que también en las malas. Y allí es donde nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Porque el cristiano auténtico va a ser probado. Hermanos, el cristiano auténtico va a ser sometido a la fe. Ya hemos dicho, ¿Cristo va a nuestra iglesia, sí o no? Amén, van a decir ustedes, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, si Cristo va a nuestra iglesia, ¿por qué perdemos la fe? ¿Por qué perdemos el ánimo? ¿Por qué perdemos la alegría? ¿Por qué perdemos la disponibilidad? ¿Por qué perdemos el deseo, el amor hacia Cristo, el amor hacia la Eucaristía, el amor hacia su Madre, la Virgen María, el amor hacia los sacramentos, que es donde Cristo se nos da plenamente a nosotros, es decir, en plenitud, completo? Llegará un momento que ciertamente, claro, Cristo lo puede hacer todo, pero recordemos que nosotros somos seres limitados. Es decir, llegará un momento en que Dios va a decir, hasta aquí llegó tu vida, hasta aquí fue el último día que te regalé de vida, de salud. Así es de que, y tenemos que hacernos a la idea que no somos eternos. Claro, no pierdas de vista que nosotros como humanos que somos, carne, hueso, también somos seres, es decir, somos connatural al miedo, por la materia, por lo que vemos, por lo que sentimos. Aquellos hombres veían, me imagino yo, aquellas
olas cómo se increpaban, cómo crecían y caían dentro de la barca. Aquella barca cómo se movía, el vaivén, que es cuando le da vómito a uno, cuando empieza a ir a pescar, cuando no tenía experiencia todavía. Miren este estilo que da barca, porque según las olas, ¿verdad? Crecen, la barca sube, cuando las olas caen, la barca parece que se hunde. Y en ese vaivén la cabeza comienza a surumbarse, a marearse, hasta que el prójimo vomita. Son experiencias de la vida cotidiana de un pescador. Son experiencias que algunos de los apóstoles lo sabían. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, eran pescadores. Pero habían otros que no eran pescadores. Posiblemente eso es lo que tenían más miedo. Veamos eso, que en la comunidad habemos de todo tipo de hermanos, de todo tipo de personas, de todo tipo de fe, de todo tipo de conocimientos. Por lo tanto, estimados hermanos, aquí la cuestión es no perder la fe en los momentos adversos de la vida. Saber que nuestra finalidad y nuestra meta está llegar al otro lado, que es el reino. Llegar a la gloria de Dios, a estar con Dios. Ahora, si tú quieres eso, si tú te has puesto como meta eso, tienes que saber que para llegar al otro lado, tenemos que pasar esta tribulación. Tenemos que pasar este viento huracanado, este viento fuerte, este chubasco, esta madejada, como le querramos llamar. A tal grado que parece ser que no tenemos fuerza ni ánimo. Parece ser que el enemigo, hoy sí, Dios se olvidó de nosotros, Dios se durmió, Dios no escucha la oración, aparentemente, pero Dios está viendo nuestro amor, calificando nuestro amor, viendo qué tan grande es nuestra fe, qué tan grande es nuestra fe que proclamamos muchas veces, predicando, orando, gritando, dando testimonio, que Cristo tiene poder, que Cristo es el que sana, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que rompe cadenas. Y cierto, Cristo lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso. Pero el problema es nosotros, sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores. ¿Somos apóstoles auténticos de verdad? Prepárate para la prueba, como dice Eclesiástico capítulo 2, ¿verdad? O Sirácida. Pero si no, ahí se va a ver, ahí se va a notar que íbamos a tirar la toalla. Éramos simpatizantes nada más, fanáticos, disque apóstoles fanáticos nada más, por sentimiento, por emoción. ¿Cuántos hermanos, para poner un ejemplo, cuando viene un sacerdote, un párroco nuevo a nuestra comunidad parroquial y no quiere apoyar de primas a primera tal movimiento, tal apostolado, comienzan los hermanos: yo ya no sigo, este padre no sirve, este padre no apoya, este padre no nos quiere. Y comenzamos a poner en contra a la gente de nuestro grupo, de nuestro ministerio, de nuestro movimiento, en contra del sacerdote. Y somos nosotros, hermanos, los que tenemos que adaptarnos a los lineamientos nuevos, métodos nuevos que trae el nuevo ministro que nos da la iglesia. Ahí no somos pequeñamente probados. Y es una pequeña prueba. Las fuertes, las grandes son cuando nos llegan las tribulaciones. Cuando se enferma un hijo o la esposa. No te enfermas tú, me enfermo yo. Y no tenemos dinero para que nos lleven donde un doctor, de un buen médico. No tenemos dinero. Nos llevan donde el doctor, pero no teníamos dinero suficiente para comprar toda la medicina que el doctor lo dejó porque fue cara. Allí tutubiamos, allí dudamos, ahí vacilamos. Y muchas veces caemos de la fe, caemos de la obra. Olvidamos al Dios verdadero, al Dios auténtico que iba en la barca nuestra, pero nosotros nos desertamos, nosotros nos tiramos de la barca, abandonamos la barca de Cristo, a buscar a un Cristo que nada más me haga lo que yo le pido, lo que yo quiero, que me haga el favor que yo quiero, que yo necesito. Buscamos a un Cristo, hermano, como dicen muchos predicadores, ¿verdad? Que siempre lo decimos, al Cristo de los milagros. A ese tenemos que buscar. Pero muchos buscan a los milagros de Cristo nada más. Es decir, servirse de los milagros de Jesucristo
Y después que he recibido el milagro, después que ya estoy alegre, después que ya estoy feliz, que ya me veo sano, o veo sano a un pariente cercano y que estaba gravemente enfermo o muriéndose, ya no me acuerdo del Señor, de darle gracias, de servirle. Entonces, ¿a quién estás buscando? ¿A quién queremos servir? ¿Al Cristo de los milagros o a los milagros de Cristo nada más? Si tú buscas nada más los milagros de Cristo, tarde o temprano vas a aparecer en la Asamblea de Dios, en el Príncipe de Paz. O aquí a mi lado, la Sabatista. Más allá al frente tenemos el trono de gloria. Y más para allá, los destronados que le llamamos. ¿Cuántas sectas, hermano? Gritando que Cristo tiene poder, que Cristo sana y salva. Pero cuando están pasando este lapso que nos presenta el evangelista Marcos en el capítulo 4, versos del 35 en adelante, se nos olvida que los mismos apóstoles tuvieron esos mismos dolores, aflicciones, decepciones, falta de fe, falta de seguridad, falta de conocimiento, falta de todo. Y por eso Cristo los increpa también, así como increpó, es decir, enfrentó al viento y al mar y le dijo que enmudeciera, que callara, y obedeció. Después le dice también a los discípulos, Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Repito, el miedo es connatural. ¿Qué significa eso? Que lo traemos dentro de la carne, inerte en nosotros, es decir, propio, porque somos humanos. Recordemos que nosotros tenemos el 90% más humano que espiritual. Y nos dejamos llevar más por ese 90%. Y el único 10% de fe, de gracia que tenemos, no es suficiente muchas veces ante las pruebas, tribulaciones, deudas, etc. La hora de la prueba, los 90% puede más y tapa, oscurece ese 10%. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos la gracia de Cristo en nosotros, claro que sí, pero para eso ese 10% tiene que subir y superar el 90% de lo que nosotros caminamos por vista. La vista nos introduce a nuestra mente y corazón el miedo, por el tacto, por lo que sentimos. Ellos veían, hermanos, aquella oscurana, aquellos rocíos de agua, baldadas de agua que le caían en la cara, le caían en el cuerpo, dentro de la barca. ¿Quién no va a tener miedo si eso es natural? Pero no abandones la barca. No te tires de la barca. No huigas. Cristo está ahí, que aparentemente no escucha, que aparentemente está dormido, pero no. Él va a salir de repente, Él va a salir de la nada, o cuando menos tú pienses, cuando nosotros pensemos, Cristo actuará en nuestro favor. Pero mantente firme, que Cristo es nuestra confianza, debe de ser nuestra confianza. Hasta después cuando vieron que el viento calmó, el mar calmó, dijeron, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Todos se quedaron espantados. Hermanos, todos vamos a quedar espantados de alegría. Todos vamos a quedar espantados, hermanos, de felicidad cuando veamos la gloria de Dios manifestándose en nosotros. Cuando veamos, hermano, que Dios actúa de repente, cuando menos pensemos, cuando menos creamos, cuando menos estemos nosotros esperando el milagro, Cristo actuará, porque Él es así. Él no te abandona, hermano mío. Él no te deja solo, estimado hermano. Pero es necesario que nosotros, sus discípulos, sus apóstoles del hoy, creamos en Él, le creamos a Él, le creamos a su palabra. ¿Marco es mentiroso? No. ¿Jesucristo es mentiroso? No. Entonces, ¿por qué tenéis miedo? Como dijo el viejito aquel, ¿verdad? Hermanos en Cristo, qué bendición es acompañarles, ¿verdad?, en este tema.